hogares. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Así, mis amados hermanos, continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Primer carta del apóstol Pedro, o primera epístola del apóstol Pedro. Ahora vamos a comenzar el capítulo 4. Al fin terminamos el 3. Hubo como 3 partes en el 3. Y a ver hasta dónde el Espíritu Santo nos ayuda estudiando este próximo capítulo. Gloria sea el nombre del Señor. Próxima parte. Así leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, vamos a leer esta sección primera. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que usted tenga su cuadernito de notas, ¿verdad? Porque recuerden que se olvidan las cosas. Entonces es importante anotarlas. Porque a veces estudia uno la Biblia y no sabe qué es lo que está queriendo decir el apóstol, porque el lenguaje a veces es un poco complicado. Gloria sea el nombre del Señor. Y comenzamos a explicar el verso 1 del capítulo 4. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces aquí lo que nos está hablando el apóstol es que el Señor Jesucristo, Él fue ejemplo para nosotros, y el Señor Jesús, Él padeció, pero no por sí mismo, o sea, por causa de Él, sino por causa de nosotros en la carne. O sea, Él sufrió, Él fue azotado, Él fue golpeado, ultrajado y matado por nuestra culpa, por nuestra causa. Entonces, porque a nosotros nos tocaba el lugar de Jesús, pero Él nos sustituyó. Aquí voy a mencionar un vocablo que es muy popular en el catolicismo, que se llama vicario. La palabra vicario significa sustitucional. Entonces el Señor Jesucristo nos sustituyó a nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por nosotros, siendo que Él podía morir y resucitar, pero nosotros no. Si morimos nosotros, por nosotros mismos no podemos salir de la tumba. La muerte nos tiene atrapados ahí. Pero a Jesús la muerte no lo pudo detener.
entonces él sí podía morir y volver a resucitar. Entonces el Señor Jesucristo padeció por nosotros en la carne. Quiero hacer un paréntesis en que en el tiempo de hoy hay ciertas personas que enseñan que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados descendiendo al infierno, y cuando digo al infierno estoy hablando del lugar de tormento, que Jesús descendió al lugar de tormento y que fue atormentado por los demonios. Mis amados hermanos, eso no puede ser. Porque claramente la Escritura nos dice que Él padeció por nosotros en la carne, no en el espíritu. Porque el Señor Jesús sí descendió a las partes más bajas de la tierra, pero no para ser torturado. Él descendió a las partes más bajas de la tierra para anunciar que la deuda había sido pagada. ¿Y quién la pagó? Él. Y para quitarle las llaves que el enemigo tenía. Ahora Cristo las tiene. Él dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, en otro lugar, el lugar de los muertos, el Señor Jesús tiene las llaves de Él. No las tiene el diablo. Así que el diablo no es el que está en control del lugar de tormento en el Hades. Es Cristo. Es el que tiene las llaves de todos los lugares. Entonces despojó el Señor Jesús a los principados y a las potestades en la cruz, padeciendo físicamente. Por eso antes de morir el Señor Jesucristo dijo que estaba terminado el trabajo. Consumado es. En nuestras versiones dice consumado es, pero en la Biblia griega, en la cual las escrituras que tenemos fueron originalmente escritas, dice testelestai. La deuda está pagada por completo. Eso significa. Era lo que se ponía cuando una persona pagaba una deuda. Aquella factura, se puede decir, se sellaba y decía la deuda está pagada por completo cuando esa deuda se pagaba por completo. Entonces se usó el mismo término para el sacrificio de Jesús en la cruz. Él dijo la deuda está pagada por completo. Entonces el Señor Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, no en el infierno, no en el lugar de tormento. No fue atormentado por los demonios. Donde fue atormentado por los demonios fue aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estaban los demonios metidos en la gente. Recuerde que esa gente impía era la que se gozaba en torturar a Jesús. Entonces, esos demonios fueron avergonzados porque el Señor Jesús les quitó la potestad que tenían sobre nosotros. Usted ya no es esclavo de Satanás. Dice la palabra del Señor que usted ha sido redimido, quiere decir comprado. ¿Y cuál fue la moneda con la cual Jesús nos compró? Fue su sangre. Si no, lea al apóstol Pedro en el capítulo 1. De aquí donde estamos. No fuimos comprados con oro ni plata, sino fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando le predique un evangelio de esa clase, es un evangelio falsificado. Es un evangelio que no tiene fundamento bíblico. En ninguna parte usted va a encontrar que el Señor Jesús fue atormentado en el infierno. No. Él fue allá y le predicó a las almas prediluvianas el evangelio. Dice claramente el apóstol Pedro
como ya lo estudiamos poquito antes, ¿verdad? En capítulo 3, que descendió a esos lugares bajos y le predicó a estas gentes específicamente. Entonces, usted no va a creer ese tipo de evangelio. Entonces el Señor Jesús nos sustituyó en la cruz y padeció en la carne. Y luego dice el apóstol, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Cuál mismo pensamiento? El de Jesús, que se negó a sí mismo para morir por nosotros. Entonces nosotros también tenemos que tener el mismo pensamiento de Jesús, de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchos quieren vivir su vida, y esto cuando digo quieren vivir su vida, quiero decir que quieren vivir en sus placeres, en lo que le gusta a la carne. Entonces, ¿usted y yo le estamos diciendo a la carne? No. Nos estamos negando a lo que la carne nos pide. ¿Usted cree que Jesús iba y decía, ¡ay, cómo quiero morir yo en la cruz! ¿Cómo quiero? No. Él sudó y su sudor parecía como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque sabía que el tormento era horrible. No fue cosa fácil. Entonces, pero él se negó a sí mismo y no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre, la cual era que fuese a morir en la cruz. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos negando nosotros a nosotros mismos para agradar a nuestro Señor Jesucristo, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿O todavía queremos seguir dándole gusto a la carne? Hay personas que no le quieren entregar su vida a Jesucristo porque todavía quieren seguir en los gustos de la carne. Pero, escribe el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos y dice que el vivir para la carne es muerte, pero el vivir para el Espíritu es vida y es paz. Entonces, tenemos que tomar nosotros una decisión. No podemos vivir en la vida y decir, no, yo no voy a tomar una decisión. El hecho en que no quiere tomar una decisión es una decisión en sí misma. Entonces, usted ha decidido no tomar una decisión. Pero ¿sabe qué? Va a ser juzgado por no haber tomado una decisión a favor de Cristo. Jesús dijo, el que conmigo no junta desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es. Así que no hay terreno neutro. No puede decir, oh, me voy a quedar en terreno neutro. No se puede. Hay que tomar una decisión. Y yo le aconsejo que sea a favor de Jesús. Entonces dice, pues quien ha padecido en la carne, o sea, Jesús, quien padeció en la carne, terminó con el pecado. ¿Por qué? Porque con el sacrificio de Jesús fue eliminado nuestro pecado. Todo aquel que ha sido justificado por Jesucristo no tiene pecado. ¿Por qué? Porque su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Entonces dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias son los placeres. Entonces no vamos a vivir conforme a los placeres de los hombres, o sea, de la carne, en otras palabras, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Obedeciendo lo que el Señor nos manda que hagamos. Porque el Señor Jesucristo dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión y al negarnos a vivir para la carne, vamos a vivir para Dios. Pero tenemos que tomar esa decisión. Y el Señor Jesús es el ejemplo primordial de negarse a sí mismo. El Señor lo hizo y nosotros también. El mismo Jesús dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces tenemos que nosotros tomar esa decisión, viendo que el Señor Jesús fue ejemplo para nosotros. Y es el ejemplo por excelencia que debemos de seguir todos. Bueno, dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Miren, recuerden, el apóstol está hablando y le dice a los gentiles, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran los no judíos que no guardaban la ley y eran, como dicen en inglés, eran animales fiesteros, ¿verdad? Eran party animals. Si a alguien le podía enseñar a usted acerca cómo era disfrutar los deseos de la carne, los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Nuestros antepasados. Entonces dice el apóstol, miren, que basta ya el tiempo pasado que han vivido ustedes haciendo lo que agrada a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Entonces, ¿y cómo andaban? Andaban en lascivias, que es exceso de placeres. Concupiscencias, deseos de la carne. Borracheras, esas son embriagueces. Orgías, esas son relaciones sexuales en masa. Amén, en grupo. Como los hippies en las playas. Disipación. O sea, el que está en disipación es todo aquel que hace las cosas que son bajas. Y luego dice, y abominables idolatrías. También eran adoradores de falsos dioses. Entonces nuestros antepasados eran adoradores de falsos dioses. Primero por el lado de los españoles. Los españoles, antes de que el cristianismo llegara a España, ellos adoraban otros dioses. Hasta que llegó el cristianismo. Y hace 500 años llegaron a las Américas y encontraron aquí a los indígenas, quiere decir a los naturales de estas tierras, eso significa esa palabra, significa natural de la tierra. Y ellos también adoraban a dioses de piedra, de palo, de yeso, y les temían. ¿Y sabe qué? Nosotros somos esa mezcla. Tenemos descendientes por los dos lados. Y no solamente eso, también algunos tenemos hasta descendencia africana. Tenemos hasta por 3 lados. Y aquellos africanos también adoraban demonios allá en África. Y aquí nuestros antepasados indígenas también adoraban demonios, adorando dioses de piedra y de palo. Y también lo hicieron los españoles en España. Y ya después trajeron un cristianismo adulterado a estos lugares, un cristianismo que se había casado con el paganismo. Porque no es el cristianismo original. Compáralo usted en la Biblia y vea si así se conducían los cristianos del primer siglo.
Bueno, entonces dice que baste ya, o sea, suficiente con el tiempo en que nosotros hemos vivido sin Dios y sin esperanza en los placeres, en las concupiscencias de la carne. O sea, ahora tenemos que vivir en novedad de vida, en vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir en vida nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Debemos de renunciar a las obras infructuosas de las tinieblas, al pecado. Porque siempre, recuerden, hay gente que quiere religión porque la religión le permite pecar. ¿Por qué? Porque va un día a la iglesia y según él dice, ya cumplí con Dios, ahora sí que me voy toda la semana y vivo para el diablo. Entonces viven un día para Dios, entre comillas, y toda la semana para el diablo. ¿Usted cree que Dios acepta eso? Dios no acepta eso. Se están engañando solitos. Y no hay peor cosa, estimado hermano o amigo que nos ve, que engañarse uno solo. Tiene crédito por lo menos a alguien que es malo y engaña a otro. Por lo menos tiene el talento de engañar a otro. Pero cuando se engaña a sí mismo, eso es lo peor. ¿Por qué? Porque está cerrando sus ojos a la verdad y no quiere darse cuenta que está en un error. Entonces nosotros debemos de amar la verdad, no importa aunque nos duela. Debemos de amar la verdad. Con el Señor Jesús se enojaban porque Jesús les decía la verdad. Una vez tomaron piedras y le querían apedrear. Y el Señor Jesús les dijo, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Porque sané? Dijo, no. Te queremos apedrear porque tú, siendo hombre, dices que eres Dios. Y Él les estaba diciendo la verdad. Él les dijo, me quieren matar. Ustedes les dijo, son hijos del diablo. Les dijo, porque ustedes me quieren matar a mí, hombre que les ha dicho a ustedes la verdad. Me gusta la verdad. ¿Ve usted? Entonces hay gente que cuando usted les dice la verdad, se enojan, se enfurecen y le quieren pegar. Entonces, porque quieren vivir en la mentira y que les canten al oído la mentira y les dicen, tú estás bien, tú vas para el cielo, tú eres un buen chico. Pero ¿sabe qué? Esa persona va camino al infierno y todos los demás están diciendo que va para el cielo. Yo le voy a decir una cosa, si vive en pecado está engañado. Porque claramente nos dice aquí en la palabra de Dios que si vivimos nosotros en el tiempo pasado, ya fue suficiente con eso, ahora tenemos que vivir en vida nueva. Dijo el apóstol Juan, en primera de Juan, el que dice que le conoce a Jesús, debe de andar como él anduvo. Entonces usted dice, yo conozco a Jesucristo, ¿y por qué vives con el pecado hasta el cuello? Entonces quiere decir que no lo conoces. Estás negando lo que tú estás diciendo. Y dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña. ¿A quién? A los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Habían gentiles conversos y habían gentiles inconversos. Pero cuando el evangelio llegó, todo el mundo era inconverso. Todos los gentiles eran inconversos. Hasta que llegó el apóstol y les predicó la palabra del Señor. En el caso de Pablo, él fue apóstol a los gentiles. Entonces, dice el apóstol Pedro, recuerde que les escribió a los hermanos expatriados y les dice, los gentiles los están viendo a ustedes que son cristianos, judíos cristianos, los están viendo y a ellos les parece cosa rara que ustedes como cristianos no se vayan a hacer esas cosas malas y perversas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque las cosas que estos gentiles estaban haciendo agradaban mucho a la carne.
Si alguien le dice a usted, ¿sabe qué? Yo lo invito, tenemos una fiesta. Y especialmente si es un varón. Tenemos una gran fiesta. Va a haber mucha bebida, alcohólica por supuesto, ¿verdad? Mucha comida. Van a haber mujeres que van a llegar a la fiesta. Y si la persona es una persona que no conoce a Dios de verdad, feliz de la vida, así, wow, esa es vida, ¿verdad? Tomar todo lo que quiera, comer hasta ser un glotón. O sea, hay carnitas, hay chicharrones, hay carne asada, hay tamales, o sea, hay de todo. ¿A la carne le encanta eso? Pero dígale a la carne, aviéntate un ayuno. No, olvídese, esa es una sentencia de muerte. ¿Y qué tal un ayuno para los apetitos de la carne? Para no ir a esos lugares. Entonces, a la gente le gustan los placeres de la carne. Pero también que les digan, mira, ciertamente te gustan esos placeres, pero no te preocupes, Dios de todos modos te va a salvar. O sea, lo que están diciendo, mira, te puedes ir a revolcar en el lodo y luego un Dios santo y puro puede venir y abrazarte. Yo lo siento mucho, pero no es así. Usted puede querer mucho a un hijo, pero si va y se avienta en el lodo y luego viene y dice, ay papá, ¿cómo te quiero? Y lo quiere abrazar a usted. Un momento. Te voy a abrazar, pero primero tienes que irte a bañar. Tienes que quitarte esa ropa y bañarte primero. Él se anda de blanco. ¿Ve? ¡Ya! Pero se anda con ropa nueva y blanca. ¿Cuándo va a dejar que lo abrace? Y si esos somos los hombres, ¿cuánto más Dios? Pero hay gente que se quiere revolcar en el pecado y quiere que Dios lo abrace. No. Posible. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús para lavarnos de ese pecado. Si no, lea primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Ahí nos dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces usted no puede abrazar a Dios si primero no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Primero tiene que pasar por la cruz para ser lavado con la sangre para poder llegar al Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Primero tiene que pasar por Jesús para que lo limpie de todo pecado con su sangre. Entonces, estamos engañados si creemos que vamos al cielo con el pecado hasta el cuello. Entonces, no es así. Tenemos que vivir en novedad de vida y Dios dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la palabra santo significa apartado. Para el creyente es apartado del pecado para vivir para Dios. Eso es el santo. Y Dios es santo porque Dios es apartado también del pecado, porque ningún pecador puede venir a Dios el Padre si no ha pasado por Jesús. Porque si viene a Dios el Padre con su pecado, ese pecador muere inmediatamente. Por eso necesitamos que Jesucristo, nuestro amado Salvador, nos limpie con su preciosa sangre. Por eso, si no hay Jesús y su sangre derramada, no hay cielo. No hay nada. Estamos en condenación, estamos en nuestros pecados. Jesús le dijo a los judíos, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces, y eso es lo peor, si usted muere en sus pecados, usted se va al infierno. Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado. Porque cuando
comenzamos en el capítulo 4, versículo 1, dice al final que Jesús es el que terminó con el pecado, porque su sangre es la que quita el pecado, ya no queda el pecado ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice en el versículo 4, a estos, ¿a quienes? A los gentiles paganos, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Ultrajarlo a usted. ¿Qué es ultrajarlo? Maltratarlo. Eso significa la palabra. Entonces, las personas que aman el pecado se sorprenden porque usted no corre con ellos. ¿Sí? Porque usted no hace lo que ellos hacen. Entonces dicen, ¿y este qué? Y empiezan a maltratarlo a usted. ¿Por qué lo maltratan a usted? Porque usted es un dedo, su conducta es un dedo que los está señalando y le dice, mira, tú debes de ser así, como ese. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quitar eso que los está condenando. Esa conducta santa que está viviendo aquí los está condenando a ellos. ¿Qué les está diciendo? Que son unos pecadores. Y a la gente no le gusta que le digan que es pecadora. Uy, no, yo no. Yo soy un buen chico. Yo soy un buen chico. Yo no robo. Yo voy al cielo. Pero ¿sabe qué? Va a caer como plomo en el infierno. Porque quizás no roba, pero miente. Mentiroso. Quizás no miente de una manera obvia, pero miente. Mal hablado. Miente en muchas cosas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que amar la verdad, ¿verdad? Que es lo opuesto de la mentira. Aunque duela. Entonces, si usted anda caminando en santidad, esos que les gusta esas cosas, van a atacarlo a usted, lo van a maltratar. Si usted está casado y usted respeta a su esposa, le van a decir, oh, no, tú no eres hombre. Tú eres un mandilón, a ti la mujer te manda. Mira cuántas mujeres hay aquí que quieren que tú les hables. ¿Y sabe qué? Esas personas, si usted conociera sus vidas, los que dicen esto, andan en grandes problemas y las esposas hasta andan ya dejándolos por infieles. Porque estas personas son personas peligrosas porque pueden llevar a su hogar enfermedades. Entonces, lo ultrajan a usted. Y luego cuando ven ellos oportunidad de robar, roban. Y si usted no roba con ellos, se enojan. Y hasta quieren convencerlo a usted. Hacen el trabajo de Satanás diciéndole, no, mira, tú ponte listo. Tú agarra, mira, todos agarran. Y el que no tranza no avanza, dicen personas por ahí, ¿verdad? No, nosotros no queremos prosperar con riquezas de impiedad. No, lo que tenemos, vamos a tener nosotros la satisfacción de que Dios nos lo dio. No nos lo robamos, ni le quitamos a nadie, no defraudamos a nadie, sino lo hemos hecho con el sudor de nuestra frente. Vamos a hacer lo correcto. Entonces no le hace que nos maltraten. Estamos dispuestos a pagar el precio. La pregunta es, amigo mío, hermano mío, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Vas a hacer como hizo nuestro Maestro Jesucristo, que se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre? ¿Te vas a negar tú a ti mismo para hacer la voluntad de tu amado Maestro Jesús? Porque Jesús dijo,
El que quiere venir en pos de mí y seguirme tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Entonces, si tú te quieres llamar cristiano, tienes que negarte a ti mismo. Porque ¿sabes qué? Todo ese listado de cosas malas que dice aquí, esas están en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo quiere lo malo. Aunque tú hayas nacido de nuevo, tu espíritu ha nacido de nuevo, pero vives en un cuerpo que es una naturaleza caída y corrompida. Por eso decía el apóstol Pablo, en mí, hablando de su cuerpo, decía, no hay nada bueno. Por eso nuestra confianza no está en la carne. Y la misma Biblia dice que la carne no la acepta a Dios. Por eso tenemos que andar en el espíritu, porque es lo que Dios acepta. Dice la Escritura que los que son guiados por el espíritu, esos son hijos de Dios. No de la carne. Entonces, el peor enemigo, como lo dije el otro día, que tenemos, no es el diablo ni es el mundo. El peor enemigo que tenemos es nuestra carne. Soy yo y es usted. Es aquel que peinamos todos los días y le echamos cremita. Ese es el peor enemigo de nosotros. Porque pide cosas que a Dios no le agradan y que nos llevan a la condenación eterna. Y aquí en la tierra nos lleva a la destrucción de nuestras vidas. Si tú eres una persona que te emborrachas, estás destruyendo tu hígado. Estás destruyendo las neuronas de tu cerebro. ¿Ves? Si eres un promiscuo y te acuestas con cualquier escoba con faldas que encuentres por ahí, te vas a destruir. Puedes agarrar una enfermedad. Hay enfermedades que son curables y hay enfermedades incurables. El herpes es una enfermedad incurable y lo puedes agarrar. Puedes vivir con esa enfermedad, pero es incurable. El SIDA, ese te va a matar. Es incurable. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Complacer los deseos de la carne te lleva a la muerte. Y luego vienen las preñeces indeseables. Porque tarde que temprano, el gol pasa. ¿Y luego qué va a hacer la mujer? ¿Va a abortar? Si aborta, comete un asesinato, mató a alguien y se va a la condenación eterna. A menos que se llegue a arrepentir y pedirle perdón a Dios de todo corazón. Y Dios que escudriña el corazón sabe si lo está diciendo de corazón o no. Pero es el asesinato de un inocente. Y Dios le pedirá cuentas. Y si lo da a luz, si lo trae a este mundo, va a ser algo duro. Porque va a tener que alimentarlo, cuidarlo, dedicarle su vida a ese niño. Por eso tenemos tanta deuda con nuestras madres. Que Dios les bendiga a nuestras madres, porque es un trabajo muy grande. Y las bendecimos porque decidieron tenernos a nosotros. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Gloria a Dios por ellas. Entonces, hay peligros. Entonces, el vivir para el pecado destruye. Otra cosa. Destruye también matrimonios. Porque a ninguna mujer le gusta que el hombre le ande poniendo, como dicen vulgarmente, ¿verdad?, los cuernos. No. A nadie. Entonces también destruye matrimonios. Y nuestros hijos merecen crecer en un hogar estable con papá y con mamá. Así que cuide su matrimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, nada más es para que usted conozca lo destructivo que es el pecado y que no debemos de vivir para el pecado, sino vivir para Cristo Jesús. Y dice el versículo 6. Oh, perdón, ya me salté. Es el 5, ¿no?
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire, hay gente, hasta gente supuestamente pastores, que hablan, que el Padre Celestial va a juzgar a unos y Jesús va a juzgar a la iglesia. No, mi amado hermano. El que va a juzgar a la iglesia y el que va a juzgar al mundo es el mismo. Se llama Jesús. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan, creo que es el capítulo 5, que el Padre Celestial le dio a él todo el juicio para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Jesús es el que juzgará a vivos y muertos. Él es el juez final. Entonces, aquí claramente dice el apóstol, dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que es Jesús. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que estas personas son personas que murieron por el Señor Jesús, fueron juzgados y condenados. Recuerde que en ese tiempo, cuando escribió esta carta, el apóstol Pedro, estaban matando a los cristianos. Porque si usted lee, dice que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, aunque muertos físicamente, pero en el espíritu viven para Dios. Entonces los hombres le pueden juzgar a uno y condenar a muerte, pero no según Dios. Y dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Recuerde siempre eso. El fin se acerca. ¿Estamos preparados, mis amados hermanos? ¿Ya Cristo viene? ¿O todavía andamos ahí, como decimos en nuestra bella Guatemala, entre Jerez y la frontera? O sea, todavía andamos indecisos, que no sabemos si vamos al cielo o al infierno. Es triste escuchar a algunos que se llaman cristianos, que dicen que no saben a dónde van, si al cielo o al infierno. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que el que en Él cree tiene vida eterna. Entonces, ¿hemos creído en Jesús? Tenemos vida eterna. ¿No hemos creído en Jesús? No tenemos vida eterna. La pregunta es, ¿has creído o no has creído? El que rehúsa creer, dice. Y cuando decimos creer, no estamos diciendo, sí, yo sé que existe por ahí. No. Creer es poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Que de Él dependemos. ¿Sí? De Jesús. Si el Padre Celestial me dice, ¿y por qué te voy a dejar yo entrar a mi cielo? Y si le preguntara a usted eso, ¿usted qué le diría? Le diría, mira, Padre, es que yo he sido un buen chico. Yo le he dado de comer a los huérfanos, a las viudas, y he dado buenas donaciones a las diferentes organizaciones caritativas. Soy un buen vecino. ¿Sabe que eso no le va a abrir la puerta del cielo? No. Porque dice la Biblia que no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras. Entonces, ¿por qué es? Es por fe. ¿Y fe es qué? Confianza total. ¿En quién? Jesús. En Jesús. Porque Jesús tiene el título de Salvador. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que salva. El mismo nombre Jesús significa Jehová Salvador. Yehoshua.
¿Por qué? Porque Él Joshía, que Él salva. Entonces, si no hay Jesús, no hay Salvador. Entonces, yo entro al cielo porque hay un Salvador que dio su vida y derramó su sangre. Y por esa sangre yo he sido lavado y comprado y por eso entro al cielo. Entonces, es por el trabajo terminado de nuestro amado Jesús. Jesús no dejó nada a medias. Hay gente que dice, ay, yo voy mejor a mi casa y me azoto con unos azotes o chicotes, como le dicen por ahí, y le llaman disciplinas y se dan hasta sangrarse la espalda. ¿Y por qué hace eso? Oh, es para ayudarle a Jesús con los pecados. Es mentira del diablo y una afrenta y ofensa a Dios. Jesús dijo, consumado es, ya está terminado. Si usted lo lee en inglés, dice, it is finished. Está terminado, no hay nada más que hacer. Jesús ya pagó. Ahora tienes que confiar en Él o no confiar en Él. Si confías en Él, te salvas. Si no confías en Él, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque tienes que ir a una cita en ese lugar para pagar lo que debes. Pero si aceptaste a Cristo, tienes una cita en el cielo para recibir lo que no mereces, que es el regalo de Dios, la vida eterna. Entonces, la decisión es nuestra. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ir a parar al infierno? No aceptes a Jesús. No lo recibas en tu corazón ni pongas tu fe en Él. Así vas a ir a parar al infierno. Y no lo obedezcas. Haz lo que te dé la gana. ¿Verdad? Entonces, mi amado hermano, la receta para ir al cielo es confiar en nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Amén. Bueno. Estamos leyendo el 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Debemos de vivir todos los días como que el fin del mundo es hoy. Si nos avisaran, ¿sabe qué? El fin del mundo es mañana. ¿Cómo viviríamos nuestra vida? Yo le aseguro que nadie vería televisión porque sabe que el fin del mundo es mañana. Nos pondríamos en ayuno y nos acostaríamos temprano. Si es que pudiéramos dormir, pensando que el fin ya se está aproximando. Y cada tic-tac del reloj más cerquita y más cerquita. ¿Por qué no debemos de vivir así? Porque en realidad no sabemos. Porque el fin del mundo es cuando nos morimos. Para nosotros ya se acabó. Para otros sigue, pero para nosotros ya se acabó. ¿Y quién sabe cuándo se va a morir? Nadie. Así como muere el viejo, muere el niño. No hay edad para morir. El único requisito para morir es estar vivo. Si está vivo puede morir. Sí. Y va a decir, es que lo maten. No, el corazón se te puede parar solito. Puedes estar aquí y luego azotas como pollo con la peste y te moriste. Entonces, el único requisito es estar vivo. Gloria a Dios. Bueno, continuamos en el nombre de Jesús. Y luego dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Amados hermanos, Dios nos demanda que estemos sobrios. No, hombre, échate tu cervecita, ¿verdad? Y al rato la persona anda borracha. ¿Eso es sobrio? No. Si usted, aquí en Estados Unidos, si usted no maneja sobrio, le quitan el carro, le suspenden la licencia, lo ponen en la cárcel un ratito. Y luego le están quitando el dinero poco a poco hasta que llega a pagar una deuda de $10,000 por borrachera. No, Dios quiere que seamos sobrios. Quiere decir que tengamos todos los sentidos, amados hermanos, bien afinados. Que no andemos como tontos.
En Efesios dice la Biblia que vivamos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Vamos a ser sobrios y vamos a velar en oración, no en la televisión. Entonces vamos a estar velando, pero lo que es velar es espiritualmente. Usted vela, usted no va a estar 24 horas al día con el ojo pelón, no, sino que va a estar espiritualmente despierto y va a orar. Cada vez que tenga oportunidad va a orar. Va a orar cuando vaya manejando el trabajo, va a orar en su casa, va a orar cuando come, cuando va por el camino, en todo tiempo. Puede estar trabajando y orando. Amén. Y dice, pero ¿cómo voy a estar orando y con los ojos abiertos? En ninguna parte de la escritura dice que usted tiene que orar con los ojos cerrados. Búsqueme una escritura donde diga, cuando ores cierra los ojos. No. Los cerramos para evitar las distracciones. ¿Verdad? Por eso es que los cerramos. Pero usted puede orar legítimamente con los ojos abiertos. Así es. Entonces, lo que pasa es que nos hacemos religiosos. No. Solamente con los ojitos cerrados. O para orar que solamente hincados. Sí, no, usted puede orar en cualquier posición. Hasta colgando del techo usted puede orar. ¿Verdad? Sentado, acostado, parado. Como sea, pero tiene que orar. Recuerde, Jonás oró desde el vientre de la ballena. En el submarino, fue el primer submarinista. Allá andaba bien en lo profundo de la mar, en el estómago de la ballena. Terrible, pero que Dios no nos deje caer en tal tentación. Bueno, gloria a Dios. El versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Esta es una cosa, amados hermanos, que nos hace falta mucho hoy en día. Y ya lo tratamos anteriormente, el miércoles pasado. Y volvemos a tratarlo porque nos lo vuelve a repetir el Señor. ¿Por qué? Porque nos hace falta. El amor que tú tienes hacia los demás es ferviente. La palabra ferviente viene de hirviente, o sea, ardes en amor por los demás. ¿O te importa un rábano las demás personas? Con que yo haya comido, ¿qué me importa a los demás? Dicen muchos, ¿verdad? No. Mi amado hermano, tú has sido llamado a ser bendición. Si alguien llega a tu casa, ofrécele de comer. Si estás cocinando, invítalo. Hay gente, amado hermano, que llega uno a sus casas y ni siquiera un vaso de agua le ofrece. Así son de crueles. Y lo peor es que se llaman hermanos. Pero le importa un rábano que su hermano tenga hambre. ¿Sí? O sea, ¿dónde está el amor de Dios manifestado? O sea, el amor tiene que verse. El amor de palabras es barato. No, el amor se demuestra con acciones. Como decía Santiago, ¿tienes una fe de verdad? Muéstrala con tus obras. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos de que somos cristianos? Con nuestras obras, con nuestra conducta. Ay, hermano, pero acaba de decir que no es salvo por las obras. Es que no estamos haciendo obras para ser salvos, porque ya somos salvos, por eso hacemos obras. Porque dice la Biblia que Dios nos ha llamado para que caminemos por esas obras. O sea, que mientras vamos por este mundo andamos haciendo bienes, no males. Porque ya somos salvos. Porque somos hijos de Dios. Por eso tenemos que actuar bien. Lo malo es no al revés. Amén. Para salvarnos. No al revés. Es porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Entonces, a través de su Espíritu Santo, nosotros empezamos a manifestar las obras de Dios. Entonces, tenemos que tener un amor
ferviente, no un amor mediocre. Amén. Ferviente. Por los hermanos. Hay quienes, hermanos, tienen un amor tan apagado que no saludan a los hermanos aunque les pase por enfrente. Se esconde cuando la encuentran. Se dan la vuelta, le dan la espalda, se hacen como que no lo vieron. Ahí viene el religioso. Amado hermano, y sea como sea la persona, usted tiene que amarla y saludarla. O sea, las obras de la otra persona Dios las juzgará, pero las mías también. También. Entonces, como yo le voy a dar cuenta por las mías, tengo que hacer lo correcto. Amén. Si tu hermano tiene hambre, Dale de comer. dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si está desnudo, vístelo. Porque Jesús te va a recompensar por ello. Entonces, esos amorcitos de palabra. Y hay gente que piensa que va a ir al cielo siendo una persona cruel. Lo que demuestra es que no ha nacido de nuevo. Lo que demuestra es que no ha conocido al Cristo amoroso y misericordioso. Eso es lo que demuestra una persona cuando actúa mal. Así que no vemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Amén. Debemos de amar no solo de palabra, dice el apóstol Juan, sino de hecho y en verdad. En verdad, sin el... O sea, que se note en otras palabras. Mire, uno se da cuenta cuando la gente lo saluda a uno por puro compromiso y la gente que lo saluda con amor a uno. Que Dios le bendiga, gusto saludarle, ¿cómo ha estado? Y usted siente que, sí, lo está haciendo de corazón. Pero usted inmediatamente siente cuando le da un saludo tan frío como patas de pingüino, que es por puro compromiso. No. Debemos de saludar. Y no solamente salude, amados hermanos. A aquellos que visten bonito, que huelen bonito, que se echan perfumes caros. No, debemos de saludar a todos aquellos que huelen rancio. Hay quienes llegan oliendo rancio, a aceite, porque trabajan en un McDonald's y hacen papas fritas de ahí y cuanta cosa fríen y todo, y luego se van a la iglesia. Y el cristiano carnalote y frío, yo no sé para qué viene este hermano así oliendo a aceite. No, en lugar de saludarlo, bienvenido hermano, qué gusto que vino, qué bueno. Sino que en lugar de tener una palabra amable, tienen una palabra áspera para los demás. Son personas que debido a que no viven en el espíritu, tienen un espíritu amargado y quieren contaminar a los demás, hasta los hermanitos que vienen con gozo del trabajo a buscar a Dios. No, mi amado hermano, si alguien llega del trabajo, recíbalo. Que si Cristo viene ese día, en el cielo no va a oler mal, va a oler muy bien. Y si nosotros andamos con esas cosas, vamos a terminar en un lugar donde huele mal, que es el infierno. El infierno apesta, apesta. Espero que usted no vaya ahí a comprobar eso, Espero que usted vaya al cielo y nos pongamos bien con el Señor todos, para ir al cielo. No queremos ir al infierno. No es aconsejable, es malo para la salud. Muy malo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener un amor ferviente para los hermanos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos cubrimos multitud de pecados? El amor cubre multitud de pecados. De ofensas. Pero muchas veces, hermanos, no tenemos amor y somos despiadados con los demás. Si amamos, no le vamos a mentir. No, tenemos que decirle la verdad. Por amor. Decirle la verdad. Es mejor irte con la verdad que matarte con la mentira. Amén. Entonces, y luego dice que debemos de cubrir multitud de pecados. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego dice 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cuántos de nosotros decimos, otra vez, ahí viene el hermano necesitado? En aquellos tiempos, amados hermanos, no habían tantas
bendiciones como hay hoy en día de parte del gobierno. En aquellos tiempos, amados hermanos, si había una gente sin casa, había que hospedarlos. Ahí viene otra vez ese predicador y quiere que le dé lugar en mi casa. ¿Y para qué te dio la casa de Dios? ¿Solo para ti? No, tenemos que ser hospedadores. Pero como sabe que hoy en día estamos tan amañados que no nos gusta batallar tener gente en nuestra casa. Por eso no le abrimos la puerta de nuestra casa a nadie. Pero ¿sabe qué? El cristiano debe ser sufrido. Ya no es mi comodidad. Ahora, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo durmieron la noche? Bien. Hay que ofrecerles un cafecito. Pero hay quienes, si es que les dan una hospedada el día siguiente, bravos se levantan. Y miran a la otra gente cuándo se irán a ir estos ingratos. ¿Verdad? Quizás no lo dicen, pero lo sienten en su corazón. Pero debemos de ser hospedadores, que nos dé gusto, alegría, servir, amado hermano. Porque yo siempre digo a los hermanos, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Así de sencillo. Entonces tenemos que servir porque el corazón de Jesús es de servicio. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí. Y léase usted Filipenses 2. Cómo el Señor Jesús dio ejemplo para nosotros. Y dice que tomó forma de siervo, o sea, de servidor. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Renunciando a todo lo que tenía. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo más bajo. ¿Es ejemplo para nosotros? De servicio. ¿Servimos nosotros así? ¿O no servimos? Gloria a Dios. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministren a los otros. A todos Dios nos ha dado un don, por lo menos. Diferente cada don. Tenemos un gran don. Entonces, a todos a un don. Mínimo, un don. Y tenemos que usarlo para bendición de otros. No para bendición propia. No para bendición propia, para bendición de otros. Dice, según el don que haya recibido, ministre, lo quiere decir, úselo en servicio de los demás. Eso significa ministrar. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas o maneras. Multiforme. Eso significa multiforme, de muchas formas. Dice, de la gracia de Dios. Entonces debemos ser buenos administradores de ese don porque Dios nos va a pedir cuentas. Hay personas que alguien le llama, hermano, le hablo porque me siento mal, ¿podría usted orar por mí? Y dice, ay, no, hermano, ahorita no puedo, me estoy desvelando. Ay, mañana mejor. Hey, y si tú eres el que tiene el don de fe y el de sanidad, y no estás haciendo tu trabajo, no lo estás ministrando, ¿entonces para qué te lo dio Dios? ¿Solo cuando es conveniente? No. Debemos estar dispuestos a servir en todo tiempo. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No puede andar uno hablando tonteras, especialmente si somos ministros. No podemos andar hablando cualquier disparate. Yo escucho unos disparates que digo, ay, Dios mío. No se puede ser más insensato que eso. Entonces, si alguno habla, si yo voy a hablar, debo de hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Las que están en la Biblia. Conforme quiere decir alineado con la palabra de Dios. Tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. No es mi palabra. Yo siempre le digo a mis hermanos, hermano, si lo que yo le digo no está en la Biblia, por favor, haga caso omiso. No me escuche. No me obedezca. Pero si está en la Biblia, más vale que lo haga porque Dios le pedirá cuentas a usted. Más vale que lo haga.
porque Dios le demandará a usted lo que dice la Biblia. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, Dios nos da poder a cada creyente para llevar a cabo la comisión que nos ha dado. Él es el que nos da la fuerza, en otras palabras. Poder es fuerza para llevar a cabo lo que nos ha mandado hacer. Dios nunca te va a comisionar algo y no te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a capacitar, te va a dar la fuerza para ir y hacer el trabajo. Si ha dejado en tus manos, por ejemplo, niños que no son tuyos y los ha puesto en tus manos para que tú los críes, Él te va a dar la fuerza y la sabiduría para que lo lleves a cabo ese proyecto. Sacar adelante a esos niños. Y dice que debamos administrar conforme al poder que Dios nos da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. O sea, siempre la gloria es para Dios Padre por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo te voy a decir una cosa. Nunca toques la gloria de Dios. Nunca te adjudiques tú lo que Dios ha hecho. La gloria siempre es para Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tú no toques la gloria de Dios. Siempre entrégale la gloria a Dios. Cuando venga alguien y te diga, ay hermano, gracias porque usted oró por mí, ya estoy sano o sana. Mire hermano, no me dé las gracias a mí, yo no hice nada. El que hizo todo el trabajo fue el Señor. La gloria sea para nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú has sido sanada por Jesucristo. Amén. Así que la gloria es para el Señor. Nosotros nada más somos vasos de barro. Como le dijo un hermano, dice, usted me sanó, no, el Señor lo sanó, no, usted oró por mí, no, dice, Dios te sanó. Dios, es sí, Dios. Pone la confianza en el hombre. Es Dios el que sana, siempre, Dios. Yeah. Así es. Entonces, si le pediste a Dios y Él te sanó, es Dios el que te sanó, no el hombre. No nosotros. No el hombre. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. En el universo hay dos fuentes de poder. Está la de Dios y la de Satanás. Si tú le pides a Satanás, Satanás te puede sanar. Pero te va a arrastrar al infierno por haberte sanado de esa enfermedad que te curó. Y otra cosa, ¿quién te puso esa enfermedad? El diablo. Y él viene y te la quita porque él te la puso. Y luego te lleva al infierno. Esa es una fuente. Si cuando eres sanado y no invocaron el nombre de Jesucristo, no fue el Señor el que te sanó. Fue el otro. Ahora, si invocaste el nombre de Jesucristo y eres uno que eres temeroso de Dios, entonces fue Dios el que te sanó y glorifica a Dios por ello. Entonces, nosotros como creyentes debemos de completamente evitar a personas que usan la brujería, la hechicería para sanar gente. ¿Pueden sanar esos brujos? Sí, pueden. Son discípulos y algunos son apóstoles de Satanás. Pero tú vas a estar en deuda con el diablo y él te va a arrastrar al infierno. Ahora, nosotros queremos estar en deuda, pero con Dios. Porque todo le debemos a Él. Hasta la salvación de nuestra alma se la debemos a Él y por Él vivimos. Entonces nosotros como cristianos queremos todo lo que es de Dios y nada de lo que es del diablo. No, que mira y que esto y que lo otro y que hay que pasarle el huevo y hay que leerle la mano. Eso es satánico. Así que nada de eso. Eso no es de Dios. Si quieres que alguien sane y eres cristiano, de verdad, un verdadero cristiano, ponle manos
y ora en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo, y todo lo que pides al Padre en mi nombre le será hecho. En mi nombre pondrá hermano y sanará al enfermo. Así dijo el Señor Jesucristo en Marcos 16, del 15 en adelante. Entonces, mi estimado hermano y amigo, Jesucristo es el Salvador y Él es el que nos empodera, como lo hemos visto en la Escritura, para hacer su trabajo. Renunciando al pecado y a la maldad, viviendo vidas piadosas, agradables al Señor, amando a todos, aún a nuestros enemigos. Amén. Si tú eres un verdadero cristiano, no vas a odiar a nadie, excepto el diablo. No, ni al diablo podemos. Sí lo puede odiar. Es autor de maldad. Tiene maldad. Es autor de perversión. Sí, sí lo puede odiar. Sí, podemos. Sí. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo llama Satanás, que significa adversario o enemigo. Adversario, el enemigo. Es el enemigo. Entonces, ¿vamos a amar al enemigo? No. Que es el diablo. Él es el enemigo. Ahora las personas no. Las personas están hechas a imagen de Dios. El diablo no. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Entonces usted no puede odiar a nadie que es la imagen de Dios. Amén. Y si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mentiroso es. Entonces vamos a amar a todas las personas. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y aborreces a tu hermano que ves? Exacto. Que está hecho a su imagen. Entonces por eso, amados hermanos, nosotros vamos a amar a todas las personas, aún a nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a orar.